Sí, ¿algún ayudante me podría retirar estos libritos, por favor? Bueno, aquí tengo una ayudante fabulosa. Muchas gracias. Quiero invitarles en esta mañana para que busquen en la palabra de Dios, en sus Biblias, el texto que está en Primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, por favor. Busque conmigo ahí, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro en el capítulo 2, versículo 9 y 10. Ahí vamos a dar la lectura de esta palabra en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. ¿Cuántos están listos? ¿Pueden ponerse en pie un momentito para leer esta palabra? Voy a leer el capítulo 2, versículo 9, que dice lo siguiente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. ¿Quién dice amén? Cierre sus ojos un momentito, vamos a tener una palabra para orar y pedir que el Señor nos revele este texto a nuestros corazones. Padre de los cielos, en el nombre de Jesús, en esta mañana, yo te doy las gracias. Yo te bendigo, Señor, porque al estar aquí, en este lugar, todos reunidos, queremos, Señor, abrir el corazón. Yo te abro mi corazón, te abro mi intelecto, te abro mi ser, para que sea tu presencia sobre mí, Señor. Que no sea yo hablando, sino sea tu Espíritu ministrando, hablando a cada persona. Señor, queremos recibir lo que tú has preparado para nosotros hoy. Tu palabra dice, Señor, que mientras tú vas a regresar a esta tierra, mientras esperamos tu regreso, no debemos dejar de congregarnos, sino que exhortarnos, enseñarnos, para que tengamos claridad de tus planes, de tus propósitos aquí en la tierra, Señor, y nunca seamos engañados. Padre, en el nombre de Jesús, hoy sujeto toda potestad a la autoridad de Jesucristo. Todo lo que pueda estar obrando en contra de nuestras mentes, de nuestros intelectos, de nuestros corazones, hoy lo sujetamos debajo de tus pies. Hoy decreto victoria, Señor, sobre toda intromisión del enemigo. Hoy pongo al enemigo debajo de tus pies. Decreto tu victoria, la victoria que nos dio la sangre del Cordero inmolado, que fue derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, en el poderoso nombre de Jesús. Y todos digan amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento? El texto y el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es asumiendo tu nueva identidad. Asumiendo tu nueva identidad. Cuando te pusieron tu nombre, tú no fuiste el que lo pidió, porque nadie puede pedir el nombre cuando nace. Te lo ponen tus padres, ¿verdad? Tú te llamas como te pusieron tus padres, ¿cierto? Y esa pasa a ser la identidad de tu vida, con la cual tú te vas a reflejar, a la cual tú vas a responder, porque así te llamas y así te llamarán siempre, ¿verdad? Aunque hay algunas personas que no les gusta el nombre que le pusieron, luchan contra su nombre, ¿verdad? Y no quieren identificarse con ese nombre porque les parece feo o les parece que fue invento de los papás. Y algunos hasta se cambian el nombre, ¿sabía usted, no? Algunas personas sí se pueden cambiar el nombre por ley y rechazan su nombre y piden otro nombre. Algunos se cambian hasta el apellido. Bueno, está bien, pero tú no puedes pedir el nombre cuando naces, ¿verdad? Son tus padres los que te ponen tu nombre. Mi nombre es Renato y yo tuve muchos problemas con mi nombre desde chico. Yo no busqué problemas. Yo me llamaba así
Y siempre me dijeron así, Renatito, cuando era chiquito, pues ya era Renato. Pero con mis amigos tenía problemas. Porque yo era el Renato, Carezapato, Renato, Carepato, me ponían cualquier cantidad de apelativos. Y tenía que sufrir en el colegio, en todos lados, con mi bello nombre. Entonces no me gustaba mi nombre. ¿Y cómo te llamas tú? No, decía yo. ¿Y usted cómo se llama? O daba mi segundo nombre, que tampoco me gustaba. Entonces tenía un conflicto con el nombre que me habían puesto. Pero cuando conocí a Jesús, también llegué a la iglesia un poco avergonzado con mi nombre, porque además que era medio raro, nadie se llamaba así casi, pocos. Y mi madre, cuando yo averigüé por qué me había puesto ese nombre, no me lo puso por el significado, sino porque le pareció bonito, le pareció así como armonioso, porque era un señor que llegaba, algunos saben la historia, un señor que llegaba a mi casa, que era un cantante italiano, que llegaba a la casa de mis padres en Valparaíso, porque yo nací allá. Entonces, el señor se llamaba Renato Vianello, papá de la cantante chilena Loredana Vianello, conocían años atrás. Y resulta que, como era amigo de la familia, dijo, ¡ay, cuando tengo un hijo lo voy a poner igual que usted! Renato, me gusta su nombre. Y nací yo y me puso el nombre Renato. Pero no sabía los problemas que me iba a meter cuando era pequeño. Pero cuando llegué a la fe, me di cuenta de la interpretación del nombre y mi pastor me dice, tú no eres nato, me dijo, tú eres Renato. Era bien cómico mi pastor. Y me dice, ¿tú sabes el significado de tu nombre? No, le digo, no sé el significado de mi nombre. Renato significa renacido por la gracia de Dios. ¡Wow! ¿En serio, pastor? Entonces ahora sí que me gustó el nombre. Renacido por la gracia de Dios. Eso es lo que significa Renato. Nato es nacido, ¿no? No nato, no nacido, pero Renato es un renacido. Y yo soy un renacido, entonces dije, wow, y además he renacido por la gracia de Dios. Conozco a Jesús, entonces ahí me sentí honrado con ese nombre. Así que todo, cuando me preguntan, ¿cuál es su nombre? Renato. No soy nato, soy Renato. ¿Qué le parece? No sé si te gusta tu nombre. ¿A cuántos de ustedes les gusta el nombre? Levanten su mano. ¿Cuántos les gusta su nombre? ¿Están contentísimos con el nombre que le puso la mamá? Claro, y hay otros que no les gusta. ¿A cuántos no les gusta su nombre? Levanten la mano. ¿Cuántos no les gusta su nombre? ¿Que no les gusta el nombre? Levanten la mano. Sin vergüenza. Levanten la mano, sin vergüenza. Bueno, dígale al que está a su lado, hoy día el Señor te va a cambiar el nombre. Hoy el Señor te va a dar una nueva identidad. Cuando nosotros somos llamados a conocer al Señor como nuestro Señor, como nuestro Salvador, en verdad que nosotros no elegimos al Señor a quien seguimos. Tú no elegiste a Cristo. Algunas personas piensan que sí lo eligieron, pero la verdad es que tú no elegiste al Señor. El Señor te eligió a ti. ¿Amén? Él te eligió a ti. Tú no elegiste nacer en esta vida. Tus papás se pusieron de acuerdo para tener cierta armonía y te tuvieron a ti. Tú no elegiste nacer en este mundo, ¿verdad? Nadie lo eligió. Usted simplemente nació. Y dijo, aquí estoy, nací. Ahora a ponerle la cara al viento. Vamos a vivir la vida. Entonces, no eres tú el que ha elegido al Señor. Si tú estás acá, no estás porque tú elegiste seguir a Cristo. Nadie puede seguir a Cristo si el Señor no lo elige a uno. Él nos tiene que elegir. Lo que nosotros sí hicimos fue hacernos obedientes, o sea, fuimos obedientes al llamado que el Señor nos hizo para poder reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Eso sí ocurrió. Toda persona que conoce a Jesús es porque lo reconoce a Él como el Señor y Salvador de su vida. Y en ese momento entonces tú pasas a ser un hijo de Dios porque abrazas la fe, aceptas la palabra y le entregas tu corazón a Él. Y en ese momento entonces tú pasas a ser un hijo de Dios. En verdad que ni usted ni yo pensábamos en Dios antes de conocerlo a Él. Quizás tenía por ahí alguna idea de Dios, pero no pensabas en hacer la voluntad de Dios. Tú y yo no pensábamos en eso. ¿Cómo es que yo voy a hacer la voluntad de Dios en esta vida? No pensábamos en Dios, no. Tú no pensaste nunca, un día yo voy a ser parte del pueblo de Dios. Yo a los 18 años voy a ser parte del pueblo de Dios. Cuando ya me case, no sé, voy a ser parte del pueblo de Dios. Tú no tomaste esa decisión. Nadie puede tomar esa decisión. Porque uno ni sabe cuál es el plan que Dios tiene contigo. Tú no conoces el plan que Dios tiene contigo. Dios te tiene que mostrar el plan
¿Cuál es el plan que Dios tiene con tu vida? Hay un texto en Romanos capítulo 10, versículo 20, que me impresiona. Dice aquí el apóstol Pablo, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. El Señor lo dijo a través del profeta, fui hallado por gente que no me buscaba. ¿Tú buscabas a Dios? No, pero lo encontraste. Dice, me manifesté a los que no preguntaban por mí, dando a entender que los judíos a quienes el Señor sí trató con ellos, los llamó, les dio milagros, les dio señales para que ellos le conocieran como el Dios creador del cielo y la tierra, el Dios creador del pueblo de Israel, ellos le dieron la espalda a Dios. De eso viene hablando ese texto, de cómo los judíos, habiendo recibido toda la revelación de Dios, desecharon a Dios. Los judíos, para que ustedes sepan, ellos terminaron adorando a los ídolos en el mismo templo de Jerusalén. Adoraban al dios Sol, ponían imágenes dentro, imágenes de los pueblos paganos. O sea, los judíos terminaron adorando a los demonios. Por eso que el Señor dice, yo desecho a este pueblo. Lo desechó porque ellos le dieron vuelta la espalda a Dios, un pueblo que había sido llamado a ser pueblo de Dios. Pero dice, pero me encontraron los que no me buscaban. A los que no me manifesté, como dice aquí, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Yo nunca había preguntado por Dios, oye, ¿dónde encuentro a Dios? O nunca le dije a mis padres, papá, mamá, enséñeme dónde puedo encontrar a Dios. Yo nunca pregunté eso. Es más que mi familia no conocía a Dios, no tenía nada que darme de parte de Dios. Pero qué tremendo es cuando Dios te llama y Él te da un nombre y te da una identidad. Diga conmigo dos cosas. Diga conmigo, nombre. Dígalo todos. Diga nombre y diga identidad. Porque Dios te trae para darte un nombre. Y Dios te trae para darte una identidad. Y ese nuevo nombre que Dios nos da, que no es un solo nombre, Él no solamente nos dice tú vas a ser un hijo de Dios, sino que ya vamos a aprender en esta mañana que es todo lo que Dios quiere que tú recibas como identidad. Para que no vivas en este mundo con una identidad falsa. No vivas en el mundo tratando de ser un cristiano. Porque los cristianos no vivimos tratando de ser cristianos. Nosotros somos o no somos, ¿verdad? Pero somos lo que somos por una identidad muy clara que Dios nos ha dado. Entonces, el nombre, la identidad que Dios te da es la vida que tú vas a vivir. El nombre que Dios te pone, la identidad que Dios te da, tiene que ver con la vida que tú vas a vivir. Pero también tiene que ver con la función que tú vas a cumplir. En la Biblia, muchos de los nombres que fueron puestos por sus papás a sus hijos, fueron nombres que tenían relación con la función que los hijos iban a cumplir. O por un acontecimiento que había sucedido, sea para bien o sea para mal, los nombres se ponían sobre las personas por la función de sus vidas, por lo que sus padres habían vivido. Algunas mamás por amargura le pusieron un nombre a su hijo, ¿verdad? Otros por la función que iban a realizar en la vida. Vino entonces el nombre y dijeron, este hijo de parte de Dios va a cumplir este plan y por lo tanto le vamos a poner este nombre. En Mateo 1:21 es un ejemplo de ¿por qué le pusieron a Jesús Jesús? ¿Usted sabe quién le puso Jesús a Jesús? ¿Al Hijo de Dios? No fue su mamá. ¿Quién fue? ¿El papá? ¿Papá José? ¿El papá adoptivo? Tampoco. ¿Fue algún tío? ¿El registro civil de la época? No. El nombre estaba en el corazón de Dios. El Hijo de Dios se iba a llamar Jesús. Y en el 1:21 de Mateo dice, cuando el ángel se le revela a José, porque José quería salir escapando cuando supo que su polola prometida, con quien no había tenido intimidad, había quedado embarazada. Entonces él dijo, este muerto no lo cargo yo. Que lo cargue aquel que lo mató, como dice la cumbia. Y quería salir arrancando José. Y el Señor le manda el ángel Gabriel y le dice, Y mira lo que le dice. Tu mujer María, dice, dará a luz un hijo. Tu mujer prometida. Todavía no eran casados. Dice, y llamarás su nombre Jesús. O sea, Dios le dice claramente a través del ángel, ese es el nombre que va a tener tu hijo. Jesús, y le dice el significado, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él se va a llamar Jesús porque será Salvador.
Porque Jesús significa, ¿qué cosa? Diga conmigo, salvación. Significa salvación. Con Juan el Bautista pasó lo mismo. ¿Qué pasó con Juan? El Señor también revela que el nombre que va a tener Juan el Bautista, el primo de Jesús, va a ser Juan. Porque le querían poner el mismo nombre de su papá Zacarías. Zacarías era un sacerdote. Y todos pensaban que se iba a llamar también Zacarías Junior. Zacarías Junior. Y el ángel le dice, no, no se va a llamar, se va a llamar Juan. Y cuando le preguntan a Zacarías cómo se va a llamar tu hijo, tuvo que escribir en una tablilla porque había quedado mudo porque no creyó en el milagro que Dios iba a hacer de darle un hijo a su esposa Elizabeth. Y le dicen, tu hijo se va a llamar Juan. Un nombre aparentemente sencillo. Un apóstol se llamó Juan, otros Juan de Zebedeo. Hay muchos Juan en la Biblia. Pero este Juan era el Juan el Bautista. Juan significa Dios perdona. Entonces su nombre tenía relación con la función. Los padres a veces no ponen el nombre a los hijos por la función, como a mí o como a ti, sino porque le gustó. La niña allá se llama así, entonces le vamos a poner así. Marta, porque todas se llaman Marta. Le vamos a poner Julieta, porque todas se llaman Julieta. Le vamos a poner Pedro, porque todos se llaman Pedro. Pero no le ponemos el nombre a los hijos por la función, por el significado que éste tiene. A veces los papás cristianos buscan un significado, algo que le dé razón y le marque el destino a la vida de una persona. Diga conmigo, el nombre, no, pero dígalo todo, el nombre me marca el destino. El nombre que Dios te da, te marca el destino. Si usted no conoce su nombre, su posición, usted no va a cumplir nunca el destino de Dios. Pero si lo conoce, usted va a decir, esta es mi función en la vida. Amén. Usted va a decir, esta es mi función en la vida. Porque la identidad que te dio tu familia, tu pasado, todo lo que tú viviste, esa identidad queda en el pasado. Hoy, como hijo de Dios, tú comienzas a vivir bajo una nueva identidad. Con un nuevo plan, con un nuevo propósito. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes ya el Señor les cambió el propósito de la vida y les dio un nuevo nombre? Levanten su mano. ¿Cuántos ya saben que tienen otro destino? Bueno, mis papás me formaron, me dieron educación y me dieron esta prioridad en la vida para que yo fuera esto. Pero encontré a Jesús y tengo ya otra prioridad en mi vida. Tengo otra labor que cumplir en esta vida. Entonces, en esta mañana, analizando este texto de Primera de Pedro, que es un tremendo relato, ¿verdad?, sobre la identidad de Dios para nosotros, vamos a encontrar 4 de esos rasgos de la nueva identidad que Dios nos ha dado. Diga conmigo, 4 rasgos de la identidad. Si tú lo logras hacer tuyo en esta mañana, tú no vas a vivir igual en esta vida. Tú no te vas a desenvolver de la misma manera. Vas a tener otra manera de mirarte frente a los demás incluso. Vas a tener otra manera de ser frente a la sociedad, frente a tu familia, frente a toda la gente. Porque Dios nos da una nueva identidad. Amén. El primer rasgo es que dice el apóstol aquí, porque viene hablando primero de los desobedientes que se rebelan contra la voluntad de Dios y rechazaban a Cristo, pero le dice, pero ustedes no son eso. Ustedes son en primer lugar el pueblo escogido. Aquí el texto dice linaje. Eso quiere decir un pueblo, una descendencia escogida de Dios. Hágase esta pregunta, que yo me la he hecho muchas veces y yo sé cuál es la respuesta. ¿Por qué hay personas que a pesar de las pruebas que enfrentan en la vida y las dificultades que enfrentan en la vida, nunca desisten de su fe, nunca abandonan la fe? ¿Por qué? Porque hay gente que pueden pasar años y tener problemas graves en su vida, familiares, económicos, de salud, lo que sea, pérdidas de familiares, y nunca desisten. ¿Porque son fuertes? Ellos son fuertes. Ellos tienen fuerza. ¿Por eso? ¿Por qué hay gente que es así? ¿Aló? ¿Por qué? Por la identidad que tienen. Por la identidad que tienen. Dependiendo de la identidad que tú tienes, es como tú vas a vivir en la vida. Por eso que hay personas que nunca cuestionan obedecer a Dios. Para un escogido, obedecer la voluntad de Dios no es un problema. Porque es un escogido para obedecer a Dios.
Está escogido por Dios y sabe que es un escogido. Es más, nadie lo va a sacar de ese lugar. Entonces, hay personas que obedecen con mucha fidelidad, que obedecen con mucha firmeza a Dios. Hay personas que todo lo cuestionan como si no fueran escogidos por Dios. Si estamos escogidos para ser fieles a Dios, estamos escogidos para obedecer a Dios. Hay gente que cuestiona cualquier resolución, cualquier cosa, lo que diga la Biblia, lo que diga el pastor, lo que diga el líder, lo que se acordó, cuestionan cualquier cosa. Esas personas todavía no saben que están elegidos por Dios. No saben que están elegidos todavía por Dios. Hay personas que aceptan que la verdad y la razón absoluta está de parte de Dios y no conmigo, no contigo. Amén. Diga conmigo, la verdad y la razón absoluta no están conmigo, está con Dios. El escogido sabe porque ha sido escogido para seguir un propósito en la vida. Entonces no eres tú el que va a marcar cómo vas a vivir ese propósito. Es Dios que te escogió para eso. ¿Lo está entendiendo? Dios te escoge para eso. Entonces nunca vas a cuestionar a Dios, nunca vas a cuestionar la iglesia. No que la iglesia está constituida por seres humanos. Sí, está constituida por seres humanos, pero seres humanos inspirados por el Espíritu de Dios. Amén. Yo tengo mucho cuidado con criticar la autoridad. ¿Sabe por qué? Porque la autoridad es impuesta por Dios y no hay ni una autoridad que no sea impuesta por Dios, sea militar, política, eclesiástica. No hay autoridades que no sean puestas por Dios, todas son puestas por Dios. Si Dios no permite que haya una autoridad, no está. Simplemente, no existe. Algunos critican los presidentes de turno, lo que sea. Nunca critique la autoridad. Ore, el Señor hará su voluntad con la autoridad. Amén. Están pasando cosas en nuestro país. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Comenzar a criticar la autoridad? Las autoridades, que aquí, que allá, y hablar, y en la mesa, y despilfarrar, y hablar en todo momento. Dejemos que el Señor haga su voluntad. Oremos para que Dios haga su perfecta voluntad en Chile. Está escrito en la palabra. Oren por los que están en eminencia. Entonces, siempre la razón está de parte de Dios. Yo pregunto en esta mañana, sinceramente, ¿cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios nunca se equivoca? Levánteme la mano los que creen eso. Porque esto es tu identidad. Levanten la mano. ¿Los demás no? ¿Aló? ¿Los chicos que están acá no están de acuerdo? ¿Sí? Ah, Dios se equivoca para ustedes. Ok, listo. ¿Dios se equivoca? Una vez. Dios 3 veces a la semana se equivoca Dios. ¿Cómo se va a equivocar Dios? Una persona que está escogida sabe que tiene que aprender y sabe que tiene que ser moldeado por Dios. Amén. Sabe que tiene que ser tratado en su carácter hasta que llegue a ser una persona madura en la fe. ¿Comprende? Pero lo esencial es que el Señor siempre tiene la razón. Entonces nos vamos a moldar nosotros a Él y no que el Señor se amolde a nosotros. Hay mucha gente que le gusta y que quisiera que todo se amoldara a Él, que la voluntad de Dios se amolde a Él. Hay una señora que venía hace hartos años a la iglesia y siempre que yo hablaba con ella me da la impresión de que ella quería que la iglesia se amoldara a ella. En todo lo que hacía, ella tenía la razón y que toda la iglesia tenía que pensar cómo ella resolvía las cosas. Yo le dije un día, no, usted no tiene idea a qué ha sido llamada. Usted ha sido llamada y ha sido elegida para obedecer a Dios sin reservas, sin criticar la autoridad de Dios. Porque hay gente que critica la autoridad de Dios, lo que dice la Biblia, hasta eso lo critican. Y no están de acuerdo. Pero Dios nos escogió para estar de acuerdo con Él. ¿Amén? ¿Alguien le está hablando al Señor en esta mañana? Me imagino que sí. Un escogido no claudica. Yo sé que yo soy un escogido de Dios. No lo escogí yo a Él. Él me escogió a mí. Entonces me voy a cuidar. Voy a cuidarme toda la vida porque sé que Él me escogió desde antes que naciera. Cuando estaba en el vientre de mi mamá, igual que tú, si tú eres un escogido, el Señor te escogió no aquí en Quillota, te escogió de antes de nacer. Amén. Eres escogido de antes y ¿verdad eso? Eso es absolutamente cierto. Desde antes que nacieras. Por eso que un escogido no claudica. Un escogido no es de una semana, no es de un año que anda bien, después el año que sigue, hace lo que quiere. Eso no es un escogido. Un escogido por Dios no se pierde en el limbo. Un escogido por Dios no se da vacaciones de pecado. No, si me voy a tomarme, como una persona dice, me voy a tomar un tiempo, dicen algunas personas. ¿Lo has escuchado?
Voy a tomar un tiempo, no sé si vuelva después. Vamos a ver si está la iglesia, a lo mejor fue arrebatada y no quedó ni un asiento siquiera. Claro, algunos van a volver a la iglesia cuando ya no estemos. ¿Cuántos saben que el Señor regresa pronto? ¿Cuántos saben que el Señor está preparando todo para el fuego? ¿Sabe cómo le llamó la ONU a este tiempo? Ya no es el calentamiento global. ¿Saben cómo le puso la ONU? Ebullición global. ¿Sabe lo que es una ebullición? Cuando la tetera hierve se llama la ebullición. Llegó a los 100 grados. Y no es el calentamiento global por la chimenea, por las botellas plásticas, pero no tiene nada que ver con eso. ¿Sabe con qué tiene que ver? Con las explosiones solares. Porque el tiempo se acerca en que todo será quemado. Escuche, todo será quemado. En México hubo temperaturas en un desierto donde no hay ni siquiera animales de 72 grados calóricos. Escuche eso. Eso fue en México, muy cerquita nuestro. Chile está experimentando temperaturas de hasta 38 y 40 grados Celsius. Eso quiere decir que tenemos que cuidarnos. Tú no te puedes dar vacaciones. Me voy a tomar un tiempo, pastor. ¿Tiempo de qué? ¿De ir a pecar? Todo lo que dicen, me voy a tomar un tiempo porque quieren hacer sus cuestiones raras. Haga sus cosas raras. Cuando vuelvan ni siquiera sillas va a encontrar. Porque la iglesia en un momento va a ser arrebatada, va a ser sacada de este planeta. La iglesia va a ser arrebatada, entienda eso. Hay personas que no tienen temor de Dios. Entonces, anote esto. Si usted está tomando nota, va a ser muy bien en tomar esto. Y ponga ahí, un escogido cuida su santidad. Un escogido cuida su santidad. Un escogido no hace cualquier cosa con su vida. Un escogido nunca vuelve atrás. Nunca vuelve atrás. Hay personas que quisieran validar el hecho de que un cristiano puede retroceder. Pero yo quiero decirle algo. Un cristiano escogido no va a retroceder nunca. No va a retroceder. Dígale que está a su lado, un cristiano escogido no va a retroceder. No retrocede jamás. Aunque se levante la peor de las tormentas, nunca retrocede. ¿Por qué una tormenta me tendría que sacar de la fe? No, diga conmigo, no lo haré. Dígalo fuerte, no lo haré. Porque soy un escogido. Porque soy una escogida. ¿Ok? Cuando tú conoces tu posición, esa es la nueva identidad que Dios te da. La posición que Dios te ha dado, esa es tu identidad. Entonces no piense usted que usted eligió a la iglesia. Si usted piensa que usted eligió esta iglesia, me gustó aquí porque visité 10, pero me quedé con esta. No sé por qué, aunque tenga el piso feo, me gustó igual. Hay personas que piensan que ellos eligieron a Dios, ¿no? Nunca piense eso usted, de que usted eligió esta iglesia. No es así. O están en la iglesia mientras no hay dificultades, y se muestran satisfechos mientras no hay problema. ¿Cómo está su vida, hermano? Bien, pastor, todo bien, marchando. Las cosas han mejorado, hasta la plata me creció, hasta el dinero, o viera usted. Después de un tiempo vienen algunos problemas financieros porque Dios permite también pruebas, ¿no? Dígale que está a su lado, Dios permite pruebas. Y se muestra satisfecho hasta que viene alguna dificultad. Entonces piensan también que pueden dejarlo cuando ellos quieran. ¿Usted cree que un escogido hace eso? Mire, cuando llaman a un seleccionado de fútbol para nuestra selección de Chile, hace muy mal en decir, yo no estoy ni ahí con participar. La nación lo está llamando a esa gran misión, representar al país. Pero hay algunos pajaroncitos que dicen, yo tengo otras cosas que hacer. Tengo otro torneo en el cual voy a participar, no me importa mi país. ¿Qué opina usted de eso? Diga conmigo, se la perdió. Se la perdió. Porque si Dios te está llamando para que tú entiendas que Dios te ha llamado para ser un escogido, tú no puedes cambiar tus prioridades. Tú no puedes desechar lo que el Señor te está dando, ni tampoco puedes decir, bueno, ahora yo dejo la iglesia y la dejo cuando quiera. Yo entro cuando quiera y la dejo cuando quiera. Usted no es un escogido. Usted es un asistente. Usted puede asistir a la iglesia como asiste a un club deportivo, a una junta de vecinos. Lo puede hacer. Pero los escogidos no somos así. Amén. Los escogidos tenemos un propósito bien tremendo y excelente que cumplir. Entonces, ser ese pueblo escogido no es de
tu elección, porque es Dios que está haciendo algo muy poderoso. Escuche esto. Dios le está llamando a usted a ser un descendiente de Cristo. ¿Cuántos quieren ser eso? Porque usted puede tomar decisiones, pues yo voy a ser un asistente a la iglesia, pero cuando yo quiera, ese no es un escogido. O puedes decir, yo quiero ser parte de los descendientes de Cristo. Porque la palabra discípulo quiere decir que se hace una impronta, un molde similar al maestro, un descendiente, porque esto es espiritual. No es solo porque recibes enseñanzas, sino es un sello espiritual que se provoca por el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el sello que Dios pone en el corazón de los discípulos. Amén. Y un discípulo de Cristo es un descendiente de Cristo. Por eso el Señor dice, vayan y hagan discípulos. Amén. Si no, no lo hubiera dicho. Vayan y hagan discípulos. O sea, improntas, moldes similares al del líder, moldes similares al que te formó. Esa es mi misión como pastor, formar discípulos. Y esos discípulos se forman cuando Dios los engendra. Si yo veo que Dios engendra a alguien porque aceptó a Cristo en el corazón, Dios lo engendró como su hijo por el Espíritu Santo, esa persona nació de nuevo, ese es un discípulo. Y esa persona tiene que entender, el Señor me ha escogido para Él. Amén. El Señor me ha escogido. O sea, cuando Dios escoge a alguien, es como cuando tú eliges a alguien. Mire, yo escogí a mi esposa, pero Dios me guió a ella. Amén. Los que son casados, Dios te dirige hacia la mujer o al hombre de tu vida. Pero la otra persona también te elige a ti. ¿Me está entendiendo? Dios te eligió a ti, pero también tú tienes que elegirlo a Él. ¿Aló? No, Dios me eligió a mí, está bien, sí, ok, pero las cosas se hacen cuando yo quiera, dice algunas personas. Cuando yo quiera, ahí yo actúo, ahí me muevo. No me vayan a mover cuando yo no quiero, porque ustedes no me conocen a mí. Como me dijo una señora hace tiempo atrás, yo soy brava, me dijo. Le dije, yo soy galeno, mucho gusto. Porque hay gente así. Me dijo así, muy insolente, ¿no? Usted no me conoce a mí. Yo decía entre mí, que de gracia la señora que no me pilló cuando era inconverso. No, te digo, se acabó la señora. Dejémoslo ahí mejor. ¿Aló? ¿Cuántos no quisieran tener ni la sombra de lo que eran antes de llegar a Cristo? No, yo pegaba un solo guatacazo y se acabó el pleito, hermano. Se acabó el pleito. Sabía karate, claro. Entonces el Señor es el que nos adopta. Mira qué hermoso el texto o la palabra que usa Jesús. Ustedes son escogidos, pero son escogidos por medio de la adopción. Los escojo y les doy una calidad de hijos genuinos cuando no eran hijos genuinos porque ustedes eran hijos del diablo, no eran hijos míos. ¿Eran hijos de quién? Eran hijos del diablo. ¿Cómo eso, pastor? ¿Cómo hijos del diablo? No, yo soy hijo de mi papá y mi mamá. Sí, esos eran los diablos. De ahí el Señor entonces nos trajo, ¿verdad? Para hacernos sus hijos. Pero ser hijo de Dios es por medio de la adopción espiritual. Él nos adopta por medio del nuevo nacimiento. Qué maravilloso es todo esto, ¿verdad? Entonces, no son tus padres, no es la nación, no es la sociedad en sí la que te puede dar esta identidad de ser un escogido de Dios. Nadie te lo puede dar. Por eso frente a la sociedad, mire, querido, frente a lo que está pasando en el mundo, ¿cómo se siente usted? ¿Qué identidad sientes tú en medio de todo lo que pasa? Se están robando el país, se están robando millones de dólares. Corrupción en la política, corrupción en el ejército, corrupción en todos lados. ¿Y qué piensas tú? Apuñalaron a un chico a 2 cuadras de mi casa, lo mataron, hasta puñaladas en la cara le llegaron, conocido de algunos de acá de la iglesia, un joven. No sabemos qué andaba haciendo a las 4 de la mañana, pero a esa hora lo mataron. No voy a poner en juicio la hora en que lo mataron, pero eso no pasaba en mi población. Apuñalaron a un joven hasta matarlo.
Usted sabe, la inseguridad, accidentes todos los días, cosas raras que pasan, ¿verdad? Uno dice, ¿en qué mundo estamos viviendo? Bueno, ¿cuál es tu identidad en medio de todo eso? ¿Cómo te sientes tú? ¿Tú te sientes uno más al que de repente le va a caer algo, ¡pah!, te va a hacer tira a tu vida? ¿Tú te sientes así? ¿O te sientes una persona que Dios eligió para cosas mejores? Para cosas mayores. ¿Amén? Estamos recibiendo la identidad de Dios, ¿no? Amén. Súper. ¿Qué es lo segundo? El segundo rasgo que el Señor quiere que entendamos que tenemos. El segundo rasgo, dice el apóstol acá, ustedes son real sacerdocio. Real sacerdocio. Una traducción dice, ustedes son sacerdotes del rey. Porque cada rey, está hablando del rey judío, cada rey o cada reino, etapa de reino en Israel, tenía sus sacerdotes. El rey no era un sacerdote. David era rey, Salomón era rey, pero no podía ejercer el oficio de sacerdote. Se sabe, ¿no? El sacerdote era Samuel, pero no era David el rey. Cada rey tenía su casta sacerdotal al lado. Porque los sacerdotes judíos, cuando hablamos del sacerdocio judío, porque hay muchos sacerdocios, ya le voy a explicar qué es el sacerdocio, cumplían la función estos hombres de acercar a la gente a Dios por medio de los sacrificios de animales. Esa era la función de ellos. Tenían que tomar animales, derramar la sangre de los animales que traía la gente. El oferente traía el animal, no era Israel que ponía animales a disposición del pueblo. No, cada persona llegaba con sus vacas, con sus corderos a ofrecerlos en sacrificio. Y el sacerdote tomaba entonces la sangre de esos animales y él se metía en la presencia de Dios con sangre de animales. La presencia de Dios era el altar del templo, como subir a este lugar santísimo. Y aquí se presentaba la ofrenda en el arca de la ofrenda. El animal se mataba afuera, pero la sangre es la que se entraba a el lugar santísimo. ¿Cuántos están tomando atención a esto? Esa sangre era puesta por el sacerdote de esta manera, en las 4 esquinas del arca. Porque el arca representaba a Dios. Y cuando Dios veía que se derramaba sangre de animal, entonces Dios cubría los pecados de las personas. La sangre cubría el pecado de las personas. ¿Por qué? Porque alguien había pagado con su vida por los pecados del pueblo, de las personas que ofrecían los sacrificios. Alguien pagó con su vida. ¿Cuál era ese alguien? Un animalito inocente. Entonces Dios no cargaba el pecado sobre las personas. Le dijo a los sacerdotes, ustedes entonces van a matar animales y esa sangre va a ser entregada en mi altar. Y yo con esa sangre la voy a tomar como que nadie pecó. Como que no hubo pecado. Así era la ofrenda de sacrificios en el Antiguo Testamento. ¿Y eso quién lo hacía? Diga conmigo, el sacerdote. El sacerdote. Solamente el sacerdote. Nadie más podía hacer eso. Y el que quiso hacer eso y no siendo sacerdote, entraba al lugar santísimo, subía por este lugar, camarita amiga, sígueme. Entraba con sangre. Un hombre que no fuera sacerdote, en el momento que pisaba el lugar santísimo, moría fulminado. Porque no podía ser alguien que no fuera sacerdote. ¿Comprenda eso? Los sacerdotes eran el puente que Dios usaba entonces para ofrecer los holocaustos o sacrificios por el pueblo. Eran animales que se quemaban, pero luego, antes de ser quemados, la sangre era sacada de sus cuellos. ¿Comprende? Y el animal se quemaba afuera en el altar donde ardían. Y subía el humo del sacrificio y Dios se agradaba y decía, ok, mi pueblo ha pagado por sus pecados. Pero no eran ellos, sino los animalitos inocentes. ¿Qué le parece eso? Eso es tremendo, ¿no? Entonces no era cualquier ciudadano el que podía tomar ese lugar de sacerdote. No era un sacerdote, no era un tipo cualquiera. No es que decían, bueno, a ver, de aquí de Israel, ¿a quién le gustaría ser sacerdote? A mí. Y decía uno, ya, venga para acá, usted va a ser sacerdote. No. El sacerdote judío pertenecía a una casta sacerdotal, a una descendencia, diga conmigo descendencia. Descendencia de sacerdote que venía desde Aarón, sacerdote Aarón, que ofreció los sacrificios, que estaba al lado de Moisés. Moisés no era el sacerdote, tenía a su hermano como sacerdote y su hermana sacerdotisa, Ana. Y ellos ofrecían todo lo que tenía que ofrecerse. Moisés no se metía en eso, ¿ok? Entonces,
De la orden de Aarón venían todos y después pasó entonces todo eso a las tribus de Israel, pero había una casta sacerdotal que ofrecía hasta los tiempos de Jesús. Hasta los tiempos de Jesús se ofrecían el sacrificio entonces de animales. ¿Se acuerda cuando se metió el Señor y latigó a los que estaban vendiendo palomas, chancho, vendían de todo, no sé, porque venían a ofrecer animales, algunos animales impuros que no estaban ordenados para ser entregados en sacrificio? Y entonces Jesús se molestó con eso porque dijo, ¿cómo se le ocurre venir a vender aquí al templo los animales de sacrificio cuando eso ustedes tienen que traerlo de su casa preparados? El otro decía, palomas, 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 el sacrificio más barato, ¿no? Otro decía, cordero, cordero, ve, las ovejas, los toros, estaban ahí y ofrecían todo para vender. El Señor dijo, ¿qué se han creído ustedes que mi casa va a ser casa de ladrones y comerciantes? Fuera con el látigo los echó a todos. Y dijo, mi casa será llamada casa de oración, porque ellos tenían que traer el sacrificio listo de la casa. ¿Ok? Bueno, eso es un detalle importante que hay que también conocerlo. Entonces diga conmigo, no es cualquier ciudadano, sino es un linaje escogido. Eso eran los sacerdotes en el antiguo tiempo, pero aquí Pedro nos revela algo poderoso y dice, más vosotros, dígale que está a su lado, tú, tócale el hombro. Tócale el hombro a alguien con su manito, con su mano. ¿Cuántos tienen mano? Tócale su hombro así. Más tú, escuche bien, más tú si tú lo crees, porque si Dios no te ha escogido, tienes que hacerte un escogido si quieres ser un sacerdote. Pedro aquí nos revela algo tremendo, que los que cumplen hoy esa función sobre la tierra es la iglesia de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los que cumplimos la función, por eso una persona recién llegada a la iglesia puede traer a toda su familia y puede ganarla para Cristo. ¿Por qué? Porque el sacerdote cumple esa función. ¿Cuál es la función? Acercar a las personas a Cristo. Eso es la función que cumple hoy el sacerdote. La sangre ya fue derramada. Ya no hay que derramar más sangre. Nosotros predicamos acerca de la sangre de Jesús. Pero no hay nada más que derramar de sangre en este mundo. Entonces tú no eres cualquier cosa. Tú no puedes desvalorarte livianamente, sin entender, sin cumplir la función a la cual Dios te ha llamado a cumplir. Tú eres un sacerdote y si eres mujer, eres una sacerdotisa. Es más, le llamamos a las familias cristianas familias sacerdotales. ¿Por qué? Porque esa familia cumple la función de salvar a las personas. Amén. Cuando tú eres matrimonio, te casas, tienes hijos, toda esa familia cristiana se transforma en una familia, en una casa de salvación. No su casa, su familia. Y a eso le llamamos familia sacerdotal. ¿Y cuál es el enfoque del sacerdote? Lo único que le interesaba al sacerdote hacer en Israel, él no estaba pensando en tener una figuración personal, ni siquiera tener propósitos personales aparte del que Dios le había mandado a hacer. Cuando yo entendí que Dios me había llamado a ser un sacerdote de Dios, no un pastor, un sacerdote. Antes de ser pastor yo fui sacerdote y sigo siendo sacerdote. Usted es un sacerdote, una sacerdotisa del Señor, si es parte de la iglesia del Señor. Entonces usted tiene que valorar ese hecho. Y cuando valoras ese hecho, yo he sido llamado para ser un sacerdote de Cristo. Yo voy a unir a las personas con Dios. Amén. Eso hace el sacerdote. Usted es sacerdote en su casa. Si usted es el único que es cristiano en su casa, usted está llamado a ser el sacerdote de su hogar. Sacerdote o sacerdotisa. El pueblo de Dios cumple esta función porque aquí dice más, vosotros sois. No le dice a una casta especial de hombres y mujeres, no. Los pastores no somos sacerdotes. Los sacerdotes son la iglesia de Cristo en general. Todos acercamos a Cristo a las personas. Deberíamos hacerlo. Si usted es un sacerdote de Cristo en esta tierra, tú deberías estar ganando almas. Amén. Nadie dijo amén, pero es la verdad. ¿Cuántos quieren ganar al mundo para Cristo? ¿Cuántos quieren acercar a las personas a Dios? Eso solamente lo puede hacer un sacerdote. El que es sacerdote, el que es llamado para ser un sacerdote de Cristo. Eso es la iglesia del Señor. ¿Ok? ¿Y cuál es el principal enfoque de un sacerdote? ¿En qué está enfocado el sacerdote? Diga conmigo, en las personas. Por eso que si a ti te interesa en primer lugar el trabajo, el dinero, la paga mensual,
no sé, tener bienes, crecer en esto, tener plata, no sé, amasar fortuna. No eres sacerdote. Porque el principal enfoque que tiene un sacerdote, ¿cuál es? Las almas, las personas. Diga conmigo, las personas. Las personas son el principal enfoque de un sacerdote. Yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que más te importa en la vida? Diga conmigo, el celular, pastor. A alguno lo que por uno le interesa el celular en la vida, no tiene ningún... Quítale el celular, se murió esa persona. Entra en depre, le va a dar lo que sea porque su vida es un celular. ¿Sí o no? El enfoque nuestro no es la familia únicamente. La familia es parte de los seres humanos que hay que salvar. Yo le pregunto algo, si tu familia no se salva, no va al cielo, ¿de qué sirve la familia? ¿Para qué sirve una familia si no se va a salvar? Mi familia me sirve porque yo tengo que salvarla. Porque yo tengo que levantarla, no quiero que ninguno de ellos se pierda. Estaremos ahí hasta en el lecho de muerte, hasta cuando ya vaya a pegar el último suspiro. Mamá recibe a Cristo. Bueno, ya. En el último suspiro, se murió la mamá. Qué bueno, recibió a Cristo. Se murió mi mamá, pero recibió a Cristo. Eso pasó con mi padre. Eso pasó con mi hermano. Se murieron, pero recibieron a Cristo. Y me voy a encontrar con ellos allá arriba. Y yo voy a estar con mis familiares arriba. Y nos vamos a gozar eternamente. Esta fiesta no es para pocos años. Aquí eran 70, 80, 90, no sé, por los que uno viva, pero arriba no. La fiesta es eterna. ¿Cuántos quieren estar en la fiesta eterna? Pero con toda la familia. Amén. Con toda la familia. Imagínense eso. Salvos por la eternidad. Wow. Entonces diga conmigo, mi enfoque. Dígalo yo, mi enfoque. Ahora lo van a decir los que no les gusta lo que estoy diciendo. Mi enfoque son las personas. Amén. Yo pensé que era el trabajo. No, te está equivocado. El Señor le da trabajo y buen trabajo a los que se dedican a servir a las personas. ¿Escuchó lo que dijo el pastor César esta mañana? Los que sirven a Dios, Dios les va a proveer todo lo que necesitan. Y no van a tener que andar rajuñando y enfermándose y gastando su vida para tener para fin de mes. Para que le alcance hasta fin de mes. La vida de un cristiano no es así. Amén, porque Dios es bueno. Dios da las cosas a los que se preocupan por su obra. Y la obra son personas. No son sillas, no son bancas, no son tarimas, no son micrófonos. La obra de Dios son las personas. ¿Cuántos tienen personas a su alrededor que tú sabes que necesitan a Cristo? Levanten la mano. Que usted sabe que necesitan salvarse. Uy, yo estoy lleno. Y trato siempre de hacer todo lo que pueda, lo que esté a mi alcance, porque las personas conozcan a Jesús. Y siempre que voy a una casa y visitamos con mi esposa una familia y hay personas en esa visita que no son cristianos, intentamos por todos los medios de que todos sean cristianos en esa familia. Y que ese único que no es cristiano conozca a Jesús en esa visita. Amén. En esa visita, que conozcan al Señor. Entonces, Dios tiene un sacerdocio hoy por todo el mundo. El mundo está lleno de sacerdotes, de hombres y mujeres, que somos la iglesia del Señor. ¿Qué le parece? Ese es el sacerdocio. Ya no es un hombre de túnica. Ya no es el hombre especial, el pastor, él es el sacerdote. No, Señor. Los sacerdotes maravillosamente somos todos nosotros. Qué maravilloso legado nos da el Señor. Qué maravillosa identidad el Señor nos da. De que tú seas el puente para salvar a las personas. Claro que obviamente el nombre sacerdote está muy vapuleado hoy. El nombre sacerdote, dice mucha gente hoy, yo no creo en los sacerdotes. ¿Sí o no? Yo no creo en los sacerdotes. La iglesia tradicional tiene un sello en este momento en el mundo entero y están tratando de recuperar lo perdido. Yo le digo algo, es muy tarde. Es muy tarde. Si la iglesia tradicional no se vuelve de los ídolos y de la invocación de los muertos, es muy tarde. Porque solamente Jesús resucitó de la muerte. Él está vivo. Y Él hoy día está en el control de todas las cosas creadas. Todo está debajo de sus pies. Él es el Señor de los señores. Aunque traten a Cristo de lo que quieran y hablen de Cristo todo lo que quieran, el Señor va a venir un día a juzgar esta tierra. Él mismo en persona. ¿Ok? Entonces, la gente dice, no creo en los sacerdotes. Ok. Y tienen toda la razón. ¿Cuántos sacerdotes
que se suponía que era la representación de Dios aquí en la tierra y que tenían que unir a la gente con Dios, están acusados y están encarcelados por violaciones a los niños menores, por vejámenes a niños menores, por pedofilia. No estoy hablando de un sacerdote, estoy hablando de miles de sacerdotes, miles. Entonces es una cosa ya institucionalizada. ¿Comprende lo que estoy diciendo? No estoy salvaguardando a la iglesia evangélica, nada. Nosotros no nos denominamos evangélicos. Así que no me toca eso a mí. No me toca eso a mí. Lo que el Señor está levantando es un cristianismo verdadero en todo el mundo. Porque los que se decían sacerdotes le fallaron a la gente, a los que creían en ellos. Y por alguna razón específica que no la vamos a comentar ahora, obviamente fallaron. Los verdaderos sacerdotes estamos aquí. Los verdaderos sacerdotes están en todas las iglesias verdaderas en el mundo. Donde se pronuncia el nombre de Jesús y donde hay el poder de la sangre de Jesús que hace a las personas que nazcan de nuevo, allí hay sacerdotes y sacerdotisas. Y en este tiempo más que nunca el mundo necesita sacerdotes. Amén. Cada persona que inicia el liderazgo en nuestra iglesia, se inicia para ser un líder, está adoptando el sacerdocio. Porque va a ayudar a que personas se pongan en contacto con Dios. Los va a hacer el puente para que conozcan al Señor en sus vidas. ¿Cuántos quieren ser sacerdotes y cumplir esa función? Amén. El tercer rasgo, donde Pedro está hablando aquí, dice, ustedes son pueblo adquirido por Dios. ¿Ustedes son qué? Pueblo adquirido por Dios. No solamente Él te escogió, no solamente Él te dio el rango de sacerdote y sacerdotisa, sino que dice, ustedes son pueblo adquirido. ¿Sabe lo que significa adquirir? Comprar. Hacer parte de tu patrimonio, algo que tú adquiriste por medio de una compra. Entonces, cuando somos adquiridos por Dios, pasamos a ser, dice una versión de la Biblia, posesión exclusiva del que lo adquirió. Nosotros somos posesión exclusiva de Cristo. ¿Aló? Mírenme todos para acá. ¿Cuántos declaran hoy aquí, yo soy posesión exclusiva de Cristo? Yo soy posesión exclusiva. Dígalo otra vez. Yo soy posesión exclusiva de Cristo. Entonces, si eres posesión exclusiva de Cristo, no eres de nadie más. ¿No se pone feliz usted con eso? Y aunque quieran agarrarme y hacerme parte de todo otro, no, Señor, yo soy posesión exclusiva de Cristo. Es como en el matrimonio. Yo soy posesión exclusiva de mi mujer. Y eso es lo que tiene de maravilloso el matrimonio. Y todo lo que yo haga con mi mujer es parte de que nos pertenecemos. Ella es mía, pero aquí fuimos dados voluntariamente, sí, sin compra. Porque antes usted sabe que el novio tenía que pagar para conseguir una esposa, ni le pagaba, no me acuerdo cómo se llama eso, la dote. Entonces, yo te dote esto y tú me dotes esto otro. Posesión exclusiva, yo soy posesión exclusiva de Cristo. Ustedes son pueblo adquirido, un pueblo adquirido. Y si fuimos adquiridos, escuche bien esto, eso no le costó poco al Señor. Ese le costó su vida al Señor. ¿Qué le costó a Jesús? Pagar un precio. ¿Y cuál fue el precio que Él pagó? Su sangre y su vida derramada en una cruz. Ese fue el precio que Dios pagó para rescatarte a ti. Ahora tú tienes que poner tu nombre ahí. Jesús murió por Renato. Tú tienes que poner tu nombre y decir, Jesús murió por Juan, por Carlos, por Teresa, por Mireya. Jesús murió. Él pagó el precio para que yo sea adquirido y pase a ser propiedad exclusiva, posesión exclusiva de Él. Qué tremendo es esto. ¿Usted cree que Dios cuida a los que son posesión de Él? ¿Cómo cuida usted lo propio? ¿Cómo cuida usted lo propio? Este celular es mío, ¿cómo lo cuida usted? Uy, lo cuido ahí, que nadie me lo toque. ¿Dónde está mi celular? Y se desespera la persona cuando se perdió el celular. ¡Ay, mi celular! ¡Ah! ¡Celular! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Celular! ¿Dónde quedó el celular? No voy a ninguna parte.
se le extravió la posesión exclusiva. ¿Verdad? Entonces, ninguna persona puede ser pueblo de Dios escogido si primero no es rescatado por la sangre de Jesús. Amén. Si tú eres consciente que la sangre que Jesús pagó, el precio que entregó Jesús en la cruz, ese fue el precio de tu rescate y lo reconoces para ti, entonces tú eres posesión adquirida, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué adquirido? ¿De dónde nos compró? ¿Dónde estábamos antes? Pertenecíamos a alguien. Estábamos en las garras de Satanás. Satanás era tu antiguo amo y mi antiguo amo. Pero él no soltaba a una persona porque sí, porque éramos propiedad exclusiva de él. Tú no lo pediste, tú naciste así. Esclavo del enemigo. Toda la gente, toda la raza humana nace siendo esclavo del enemigo, porque él nos esclavizó por el pecado y el pecado se hereda de generación en generación por el código genético del ADN. Entonces nacemos en pecado. Pero para liberarnos Cristo dio su sangre. Y cuando se derrama la sangre y alguien cree en la sangre, Satanás nunca más puede tomar o tocar a una persona que ha creído en el poder de la sangre de Jesús. No puede tocarla. ¿Por qué? Porque la sangre fue un precio de Dios. Y Dios le dice al diablo, diablo, ese fue el precio que yo pagué por la humanidad. Y esa persona creyó, no se te vaya a ocurrir tocarlo. No puede tocar el enemigo, lo que es propiedad de Dios. Porque la sangre de Jesús cubre la vida del que ha sido redimido, liberado del poder del enemigo. ¿Por qué el diablo no te puede tocar más? Es muy fácil. Porque cuando tú creíste en la sangre de Jesús, que Él pagó el precio por tus pecados, entonces tus pecados fueron todos perdonados. Y si ya no hay pecado, el diablo ya no te tiene en sus manos. No hay pecado. Como la única razón que el diablo puede tomar a alguien, puede mantenerlo sujeto. Fernando, venga. No, el otro Fernando, mentira. Súbanos, hermano. Él sin Cristo vivía en pecado igual que yo, igual que usted. Por lo tanto, lo voy a agarrar de aquí, ¿no? Este es el pecado de él. Este es el pecado. Satanás lo tenía totalmente tomado. Propiedad del enemigo. Él ni siquiera sabía que había nacido en pecado. Llevaba el pecado de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. El pecado se hereda. Llegó un momento en que se le predicó la palabra de Dios, se dio cuenta de la condición en la que estaba. Cree en la sangre de Jesús. ¿Tú crees? Amén. Amén. En el momento de creer en la sangre de Jesús, los pecados fueron perdonados. Y tú tuviste que hacer una oración para pedirle perdón por los pecados. Y cuando él cree en el poder de la sangre de Jesús, viene el perdón de Dios. Satanás no puede tomarlo más. No lo puede tocar más. Porque él ha pasado a ser posesión exclusiva de Cristo. Por eso digo, si la sangre de Jesús no te ha liberado aún, tenés que esta mañana tomar una decisión para que Él te haga libre. Tú no te puedes liberar a sí mismo. No te vas a hacer libre por venir a la iglesia. Yo vengo hartas veces a la iglesia. Yo me crié en la iglesia. Pero si el pecado no ha sido perdonado, el diablo todavía te tiene. Y cuando el diablo te tiene, ¿qué hace? ¿Aló? Él te lleva por donde Él quiere y te hace caer y te enferma y provoca cosas, problemas familiares, matrimoniales. Él hace lo que quiere con las personas que están bajo su poder. ¿Aló? Entonces diga conmigo, necesito liberarme. Necesito liberarme. ¿Lo entendió o no? Gracias, Fernando. Un aplauso a Fernando por participar esta mañana. Entonces Dios está rescatando lo suyo. Cuando dice que Dios nos hace pueblo adquirido, es que Dios está rescatando lo suyo. ¿Por qué lo suyo? Porque Él nos creó, no nos creó el diablo. Él tomó ocasión en el huerto del Edén por el pecado de Adán y Eva. Pero Él no nos creó, nosotros somos creación de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Recuperando su especie, recuperando su creación, hecho a imagen y semejanza de Él, los seres humanos. Usted y yo estamos aquí gracias al poder de la sangre de Jesús. Amén. Diga conmigo, yo no pertenezco a ninguna religión. Yo pertenezco exclusivamente a Jesucristo, el Señor. ¿Qué le parece eso?
con gallo y todo. ¿Sabes qué es un gallo, no? Esa es la posesión verdadera tuya y mía. ¿No lo llena de alegría eso? ¿A cuánto lo llena de alegría? Denle un aplauso a Jesús por eso. Amén. ¡Aleluya! ¿Estamos viviendo los mejores tiempos de esta humanidad? Aparentemente no, pero la iglesia está viviendo su mejor momento de toda su historia, de 2000 y tantos años de historia. Porque la iglesia nació en Jerusalén. Y hace 2000 años y tantos el Señor dio su vida en la cruz y ahí nació la iglesia. La iglesia de Cristo, que está conformada por judíos, por cristianos, por no cristianos, por paganos, por toda la gente que ha creído en el sacrificio de Jesucristo. No hay una casta especial, la iglesia es la verdadera casta de Dios. Amén. Wow, y donde tú vayas va la bendición de Dios. Y finalmente, el último rasgo es, ustedes, dice Pedro aquí, son anunciadores de Cristo. Dice, todo esto se los ha dado el Señor para. Es el único para en ese texto. Para, o sea, la razón para la cual ustedes han sido llamados pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, es para que anunciéis. Entonces, ¿cuál es la última? ¿Ustedes son qué? Diga aquí, soy un anunciador. Wow, eso es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Esa es la función profética. La iglesia cumple la función profética de hablar de Cristo. O sea, sale de ti lo que está dentro de ti. Nosotros no hablamos de la iglesia, de lo que enseña la iglesia. Tú hablas de lo que está dentro de tu vida. Usted no repite una doctrina como loro, como algunas religiones que le repiten a usted toda la doctrina como se la saben de memoria. Pero le das vuelta a la doctrina, lo jodiste, porque le das vuelta a la doctrina y quedaron botados. Entonces, anunciar a Cristo no es algo que alguien te manda a hacer. Yo sé que cuando uno recién está en la fe, cuento esta historia para terminar. Yo tenía 1 mes, 2 meses, y en mi iglesia cuando yo llegué, mis amigos jóvenes salían a la calle a predicar en las esquinas. Se ponían con unas guitarras, con unos bongos. Era raro en ese tiempo, medio hippie así. Y compartían la palabra, pero habían amigos míos que estaban muy adelantados ya en la fe y ellos sabían predicar en la calle. Se paraban delante de la gente con megáfono, hacía voz en cuello y compartían la palabra en la plaza. Me acuerdo que íbamos muchas veces a la plaza de armas, en las calles de Quillota, y compartían la palabra. Y yo salía con ellos, entonces mientras ellos estaban predicando y nosotros estábamos atrás, amén, sí, amén, amén, sí, estábamos detrás de ellos, y sí. Señor, usa a este hermano que está aquí adelante, mi amigo. Y un día a este amigo se le ocurre la gran idea de decirme, mira para atrás, y me dice, tú Renato, ahora te toca predicar. Ahora tú habla de Jesús. Yo le digo, ¿estás loco? Yo no voy a hablar, ¿qué voy a hablar yo? Tenía como 2 meses en la fe. No, si a ti te toca, si a ti te toca. Y yo le dije, no estoy preparado, viejo, no voy a ser ridículo aquí hablando de Cristo. Habla tú, que tenés mejor letra. Y se enojó conmigo, querido amigo. Hoy es pastor, ¿no? Él es pastor. Pero en ese tiempo éramos amigos, no éramos pastores, nada de eso. Éramos cabros recién llegados a la iglesia nada más. Y se enojó. Entonces dijo, bueno, yo predico, dijo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y me miraba a mí para allá. Y yo, trágame tierra, trágame tierra. Porque predicar el Evangelio, anunciar a Cristo, no es pararse en una esquina. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No es pararse en una esquina. No es pararse en una tarima. Tú puedes estar en el hospital, se sentó alguien a tu lado con una necesidad, una persona que tú sabes que está mal, y le puedes decir, hola, me llamo Renato,
¿Tienes alguna necesidad? ¿Estás triste por algo? Mira, yo soy cristiano, ¿podría orar por ti? Y después les predicas el evangelio y lo haces recibir a Jesús. ¡Wow! ¿Qué estamos haciendo ahí? Anunciando. Diga conmigo, anunciando. Tienes un vecino que tú sabes que el vecino está mal. Tú no puedes decir, bueno, por algo está mal este viejo, si bueno va a tomar, entonces por algo está mal. Po. Pero si te lo puso al lado es para que tú le anuncies algo. Le digas que el Señor lo va a cambiar, le va a cambiar su vida. ¿Lo puede cambiar o no? Pero los religiosos, ¿saben lo que hacen? No le interesa el vecindario. ¿Aló? ¿Hay algún religioso aquí? ¿Aló? Al religioso no le interesa el barrio, no le interesa la gente. Puede haber gente sufriendo al lado y no le interesa. Porque yo y mi Dios estamos bien, aleluya. Eso es religiosidad. Eso no es verdadero cristianismo. El verdadero sacerdote, el verdadero anunciador es un profeta. Donde quiera que está la necesidad, llega con la palabra y los ayuda a recibir a Cristo. Amén. Los ayuda a recibir a Cristo. Wow. ¿Y qué es lo que vas a anunciar tú? Un anunciador anuncia lo que Dios ha hecho por ti a través de Cristo. Y le dices a las personas, lo que Dios ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo. Lo que Dios me ha dado a mí, te lo puede dar a ti. A mí el Señor me levantó de una vida de pecado. Y tú también puedes decirle, lo puede hacer el Señor contigo. Y mira, voy a terminar con esto. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Encontré la palabra que es un sinónimo de virtud. Y la palabra que aparece es proezas. Para que anunciemos las proezas, lo que Cristo es capaz de hacer por la gente. Cuando tú hablas a las personas de lo que Cristo es capaz de hacer por las personas, entonces tú le estás diciendo a las personas, Él es capaz de hacer lo que nadie puede hacer. Amén. Salvar, restaurar, rescatar, sanar, resucitar muertos. ¿Cuántos saben que el Señor resucita muertos? El Señor lo ha hecho, sí, muchas veces y lo sigue haciendo. El Señor puede hacer cosas tremendas con la vida de las personas. Jesús dice que nos dio esa autoridad para anunciar, nosotros que hemos pasado, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Porque esa es la proeza del Señor. No, dígame usted si no es una proeza que el Señor te sacó de las tinieblas y te trasladó a la luz admirable de Jesucristo. Te cambió de reino, te sacó de un reino de tinieblas, de opresión, a un reino de luz, donde anunciamos la luz, donde anunciamos a otros. Entonces termino con lo siguiente. Si tú eres un hijo de Dios, tú ya sabes que Jesús está en tu corazón. Yo quiero decirle algo en esta mañana. Valore lo que Pedro está enseñando. Valore lo que Pedro le dijo a la iglesia hace 2000 años. Esto lo sigue diciendo hoy la palabra para tu vida. Valora la identidad que el Señor te ha dado y vive dentro de esa identidad. Quizás tú fuiste limitado en tu pasado. Limitaste tu identidad o te limitaron tu identidad. La vida te limitó tu identidad, pero el Señor te da la identidad verdadera. ¿Ok? Porque hay personas que se menoscaban diciendo, yo tengo poca educación. Yo he escuchado a muchas personas y yo tengo muy poca educación. Usted no se menoscabe por eso. La identidad no tiene que ver con la educación que usted tenga. Amén. No tiene que ver con si tuviste padres o no tuviste, o si fueron buenos o malos. No tiene que ver con eso tampoco. No tiene que ver con que hayas tenido una mala experiencia matrimonial. Es que yo perdí mi matrimonio, entonces estoy en desventaja. No tiene que ver con eso. ¿Cuántas personas han perdido sus matrimonios? El hombre se le fue o la mujer se le fue. Pero eso no es la identidad que el Señor te da. No vas a vivir como una persona desechada en la tierra, sino una persona que Dios ha levantado. Yo vivo mal o yo soy una persona que manejo poco dinero, no tengo muchos recursos, mi casa no es bonita, vivo allegado, vivo con grupos de gentes. ¿Qué importa eso? Eso no es lo importante. Lo importante es lo que el Señor te ha llamado a hacer. Entonces no te limites por la identidad terrenal que te ha tocado vivir. ¿Qué vamos a hacer en esta mañana? De una manera sobrenatural, sé que el Señor está aquí en esta hora. Y Él va a poner un sello de nueva identidad en muchos de ustedes.
pero es algo que tú tienes que creerlo, aceptarlo, tenerlo en tu corazón. Yo fui escogido por Dios. No estoy aquí por mi deseo. Mire, si usted llegó a esta iglesia, de gracia a Dios que llegó a la iglesia. Yo doy muchas gracias desde el día en que pisé ese lugar. Inmediatamente me di cuenta que Dios me quería para otra vida. ¿Sí o no? Usted llega a la iglesia y se da cuenta, no, Dios tiene otra vida para mí. Y dije, no, Dios me escogió para esto. No es una cuestión mía. No es ni siquiera de los amigos que me hablaron. No es de ellos. Es que Dios me buscó a través de esos amigos. Dios estaba en el asunto. Diga conmigo, Dios estaba en la jugada. Dios estaba en la jugada. Entonces Dios va a poner una nueva identidad. Y quiero pedir que, si tú quieres recibir esa identidad que viene de parte de Dios, si la tienes clara, súper bien, pero debes estarla cumpliendo. Si tiene clara su identidad, usted la debe estar cumpliendo. Si no la está ejerciendo, es porque no la tiene clara. ¿Verdad? Si a un carabinero, policía chileno, le ponen el traje de carabinero, pero él no la tiene clara que quiere ser carabinero, va a hacer el ridículo en la calle. ¿Cierto? Va a andar de malas ganas, se le va a notar, ¿no? Carabinero de malas ganas, ¿no? Carabinero tiene una postura, ¿no? En Chile tiene una postura, porque fue llamado a ser carabinero y el traje más encima le da el toque de carabinero. Entonces, si usted no la está ejerciendo, voy a pedir que se pongan de pie los que la quieran ejercer. Comenzar a ejercerla. La identidad que el Señor te ha dado. Pónganse de pie. Yo voy a orar. Vamos a orar en esta mañana. Aleluya. Cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos en esta mañana. Puede levantar sus manos al cielo. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por traernos a tu casa. Gracias por hablarnos tu palabra. Gracias por traernos esta revelación. Gracias por lo que Pedro, Señor, quiso darnos a entender que nosotros éramos. Nosotros no somos cualquier persona hoy. Tú, Señor, nos elegiste a nosotros. Tú nos elegiste, Señor, cuando nadie pensó en elegirnos para nada. Pero tú sí pensaste en elegirnos, Señor, para ser propiedad exclusiva tuya. Para ser, Señor, sacerdote del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para unir a las personas contigo, Señor. Eso es lo que tú has llamado a hacer a nuestras vidas. Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, un pueblo adquirido por ti, Señor. Tú nos has comprado con el precio de tu sangre. Aleluya, 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 aleluya. Para que podamos ser tus anunciadores, Señor. Para que podamos ser profetas en este tiempo. Para llevar tu palabra. Hay tanta necesidad en este tiempo, Señor. La necesidad está, Señor, al lado nuestro. Está en la casa del lado. Está en la casa del frente. Está en esa persona que se sienta al lado mío. En todo lugar está la necesidad. Y nosotros, Señor, vamos a ser esos anunciadores para la gloria de tu nombre. Hoy en esta mañana tú vas a recibir esa identidad, pero vas a confesarla con tu boca. Vas a confesar con tu boca y eso es lo que vendrá sobre ti. Amén. Voy a pedir que repitas esta oración conmigo. Diga esta oración en esta mañana. Amado Padre Celestial, hoy vengo delante de ti para declarar tu palabra, lo que tú has hecho de mi vida, la identidad que tú me has dado, que Pedro el apóstol ha revelado, que yo como tu hijo soy, Señor, ese pueblo escogido. Tú me escogiste a mí, no te escogí yo a ti. Tú me elegiste, Señor, cuando yo no pensaba en ti, cuando yo no quería ser de ti. Tú pensaste en mí, Señor. Hoy decreto y declaro con mi lengua: soy el sacerdote del Rey. Dígalo fuerte: soy el sacerdote del Rey. Yo estoy llamado, estoy llamada
a ser el puente para unir a las personas contigo, para que te conozcan a ti, Señor. Diga: yo declaro que soy el pueblo adquirido por Dios con el precio de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Diga: esa sangre me compró, me adquirió y me arrebató de a mi antiguo amo, el amo Satanás, a quien no pertenezco, porque soy tu especial pertenencia. Diga: yo soy posesión exclusiva de Jesucristo, y nada ni nadie me arrebatará de tu mano. Diga: hoy declaro que soy un anunciador de la verdad de Cristo a todas las personas. Hoy declaro que mi boca se abrirá para declarar en todo lugar lo que Cristo ha hecho por mi vida. En el nombre de Jesús diré a toda persona que Él me ha liberado, que Él me ha salvado, que Él me ha sanado, que Él me ha restaurado y que me sacó de las tinieblas y me trasladó a la luz de Jesucristo. Hoy, Señor, yo declaro que mi antigua identidad queda en el pasado por el poder de la sangre de Jesús. Diga fuertemente: la cruz de Jesús absorbe ahora mi vieja identidad. Toda identidad dañada, toda identidad torcida, hoy queda en la cruz del Calvario. Y tomo mi verdadera identidad y caminaré en esta vida de acuerdo a ella, en esa altura, en esa dignidad. Caminaré con ella, con mi nueva identidad, la que Cristo ganó para mí. En el nombre de Jesús, diga amén y amén. Gloria a Dios. Demos un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Déselo fuerte, fuerte a Él. Oh, proclamamos tu grandeza, Señor. Proclamamos tu grandeza. Proclamamos tu grandeza. Señor, no seremos más los mismos. No somos cualquier persona, Señor. Somos gente que tú has elegido. Y pido que ese sello descienda en esta mañana. Ahora ponga su mano derecha en el corazón, si puede, por favor. De esta manera: Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaro, Señor, para cada uno de tus hijos ese sello, esa bendición, que ellos ahora, Señor, sientan, perciban, disciernan que son una nueva criatura, una identidad que viene del cielo. Y si alguien estaba equivocado en su identidad, Señor, se renueva la verdadera. Señor, la antigua identidad cae, Señor, se derrumba por error, por mentira, por engaño, por malas experiencias. Se derriba, Señor, y viene lo nuevo sobre la mente y el corazón de tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.